Ponte los audífonos y escucha con cuidado. Esto es Terror en Corto, con su host, Daniel. Antes de empezar, voy a aclararlo. Esto no fue real, fue una pesadilla. Pero hay sueños que no se dan al despertar. Se quedan pegados a la piel, como humedad. Y porque más que te repitas, solo fue un sueño. Hay una parte de ti que lo sigue dudando. No quiero que se queden con la duda, así que empecemos. Todo inicia una tarde. Mi salón del colegio había organizado una fiesta. Una de esas que suenan inocentes. Música, risas, el centro de la ciudad. Un plan normal. Yo estaba emocionada, nerviosa. Por lo típico, llegar, ver a mis compañeros, no sentirme fuera de mi lugar. Mi papá me iba a llevar, iba conmigo mi hermano pequeño. Tiene 5 años, el trayecto al principio era como cualquier otro. Ventanas, ruido de calle, el movimiento del carro. Pero en un punto el aire cambió, como si alguien hubiera bajado la temperatura del mundo. De pronto vi algo que no debía haber visto. Uno de mis hermanos murió. No fue una escena clara, no fue cine. Fue esa certeza horrible que te cae encima en el sueño. Yo pensaba que había sido por ansiedad, como si mi cuerpo simplemente se apagara. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue ver a mi papá sin reaccionar, ni un grito, ni manos temblando, nada. Como si fuera algo normal, como si no importara nada. Me quedé fría y entonces apareció un hombre. Se acercó al carro como si ya nos conociera, como si estuviera esperándonos. Pidió identificaciones. Mi papá buscó la suya, yo no traía la mía. Y cuando dije que no la tenía, mi papá se quedó callado, en silencio. Un silencio pesado. El hombre nos miró y mi papá, en lugar de explicarle o defenderme, dijo algo que todavía me revuelve el estómago, incluso despierta. Me hizo bajar del carro. Yo no entendía. Pensé que era un castigo, pensé que era una confusión, pero mi papá parecía otra persona y lo peor fue esa sensación, como si quisiera irse sin mí. Yo empecé a hablar, a preguntar, a rogar. Y entonces pasó lo de mi hermanito. El niño inquieto se movió. La puerta, no sé cómo, pero en el sueño todo se volvió torpe y rápido. Mi hermanito cayó del carro, se lastimó el brazo y ese dolor se sentía real, como si el grito hubiera atravesado mis oídos. Pero el sueño no se detuvo. Los sueños no tienen misericordia. Cerca había una máquina, una trituradora. No quiero describirlo de forma gráfica. Solo voy a decirlo, que era un lugar donde nada debería estar cerca de un niño. Yo quedé en shock. Mi mente gritaba, no, 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 y mi cuerpo no respondía. Y entonces vi a mi padre agarrar un machete. Sí, un machete. Se giró hacia mí y con una voz que no parecía a él, y dijo, ahora sigues tú. En ese momento la realidad del sueño se partió. Me puse a hablar como se habla cuando solo tienes palabras para sobrevivir. Le dije que era mi papá, le recordé todo lo que vivimos, le repetí que yo confiaba en él, que lo necesitaba, que no podía hacerme eso. Lo calmé con mi voz temblando y de alguna manera el sueño me soltó. Corrí, llegué con mi mamá, le conté todo, atropellado, llorando. Al principio no me creyó, hizo esa cara de es una exageración, deja de inventar. Pero en el sueño mi mamá estaba trabajando, atendiendo a una clienta. Cuando terminó de escucharme, se quedó rígida, se paralizó, dejó caer a la clienta de una manera horrible, como si el cuerpo se doblara mal, como si el mundo se rompiera en ángulos imposibles. Yo grité, yo traté de detenerla, pero la escena siguió. Mi mamá dijo algo sin sentido, con una calma que daba miedo. Eso es pelo para reciclar. Y empezó a hacer algo espantoso, a tomar el cabello de la clienta, como si no fuera una persona, solo como si fuera un objeto. Ahí fue
fue donde mi cabeza ya dijo, ya basta. Me desperté en shock, con la garganta cerrada, con las manos frías. Miré a mi alrededor para comprobar que estaba en mi cuarto, que todo era normal, pero la sensación no se iba. Y entonces llegó la parte que más me asustó, la duda. Porque ese hombre del sueño era mi papá. Y en la vida real no es mi papá biológico, es mi padrastro. Y sé que fue una pesadilla, pero igual me dejó pensando, ¿por qué mi mente me mostró eso? ¿Por qué se sintió tan real? No quiero contárselo a mi familia, siento que me tomarían por loca. Solo sé esto, hay sueños que son como espejos, sucios, no te muestran la realidad, pero te dejan con el miedo de mirar. Y desde esa noche, cada vez que escucho un auto frenar o una puerta cerrarse, una parte de mí vuelve a ese carro, a ese silencio y a esa frase. Ahora sigues tú. Esta historia me la mandó un usuario de Reddit, titulada No quiero estar sola. No era un sueño, no era una sombra, y lo peor es que solo yo podía verla. Durante 3 meses, una niña de unos 13 años me siguió como si yo fuera a su casa, a veces en el colegio, a veces en la calle, hasta que una noche entró a mi habitación sin abrir nada. Todo empezó una tarde común. Yo estaba en el colegio, tratando de pasar desapercibido, como siempre, y de pronto la vi, sentada, quietísima, mirándome como si me conociera. No llevaba uniforme, no hablaba con nadie. Tenía esa piel pálida que no parecía de enfermedad, sino como una ausencia de sol. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella sonrió apenas, como una sonrisa pequeña, triste. Al día siguiente volvió a aparecer, y luego otra vez y otra vez, y luego se volvió a nuestra rutina. La veía al final del pasillo, en una esquina del patio, detrás de un árbol, siempre mirándome. Y cada vez que yo volteaba a confirmar, ahí estaba, como si el mundo se congelara para dejarla quieta. Yo intenté contarle a alguien, a un compañero, a un profesor, a cualquier persona que yo tuviera cerca mío, pero siempre era lo mismo. ¿Qué niña? No hay nadie. Deja de inventar. Estás viendo cosas. Y cuando te repiten eso todos los días, empiezas a dudar de ti mismo. Empiezas a preguntarte si estás perdiendo la cabeza, hasta que la vi en la calle. Esa fue la primera vez que me dio miedo, de verdad, porque no estaba en el colegio, estaba afuera, en mi mundo. Iba caminando y al otro lado de la calle, ahí estaba ella, sin moverse, siguiéndome con los ojos. Yo apreté el paso, no miré atrás, hasta que no pude resistir. Cuando volteé, estaba más cerca. No corriendo, no caminando, solo más cerca. Y así fueron semanas. Aparecían en lugares donde yo estaba solo, como si le gustara mi silencio, como si el resto del mundo no le sirviera. Hasta que llegó la última vez, la inolvidable. Esa noche me acosté con una sensación rara, como si algo estuviera esperando el momento exacto para pasar. Miré el balcón, la ventana, el reflejo del vidrio, y de pronto la vi ahí, del otro lado, parada frente a la ventana, y sin abrir, sin empujarla, y sin un solo sonido, atravesó el vidrio. Entró en mi cuarto como si la ventana no existiera. Yo me quedé inmóvil, la garganta cerrada, el corazón golpeando las costillas. Ella caminó despacio y se sentó junto a mi cama, como si fuera normal, como si fuera su lugar, y habló. No quiero estar sola. No lo dijo como amenaza, lo dijo como un secreto, como si llevara siglos guardándoselo. Me contó que no encontraba refugio, que no encontraba a nadie, que la oscuridad pesaba y que lo único que tenía era a mí.
En ese momento el miedo se mezcló con otras cosas, lástima, porque su tristeza se sentía real, su soledad se sentía antigua. Y entonces pensé, si le cuento a alguien, tal vez me ayuden, pero nadie me creía, nadie, excepto una persona, mi abuela, mi última esperanza. Ella creía en lo paranormal, ella no se burlaba, ella escuchaba. Cuando se lo conté, no se rió, se puso seria, demasiado seria, y esa misma tarde me dijo, vamos a tu cuarto. Llegamos, mi abuela miró la ventana y luego me miró a mí. Siéntate en tu cama, ordenó. Junto debajo de la ventana, yo obedecí. El cuarto se puso más frío, el aire se volvió pesado, hasta respirar costaba. Y entonces apareció la niña. Y esta vez no era solo para mí, mi abuela también la vio. La niña levantó la mirada y su expresión cambió de golpe, de tristeza a rabia, de compañía a traición. Me miró como si yo le hubiese arrancado el único lugar seguro que tenía y gritó, un grito que no parecía venir de su boca, sino de lo más profundo de ella. No quiero estar sola, no debiste haberle dicho a nadie. El aire vibró, mi mente se erizó y entonces sus ojos cambiaron, como si la noche se le hubiese metido adentro. Mi abuela reaccionó al instante, se puso firme y comenzó a orar, fuerte, sin titubeos, como si supiese exactamente qué estaba enfrentando. La niña tembló, su figura parpadeó como una señal mala, gritó otra vez y se desvaneció como un reflejo que se rompe. Esa fue la última vez que la vi. Y con el tiempo el miedo cambió, porque después de todo, ¿y si no era mala? ¿Y si solo era alguien perdido? Un alma en pena, una presencia buscando calor, una persona buscando compañía, no lo sé. Solo sé que a veces cuando el cuarto se queda demasiado callado, siento que esa soledad vuelve a tocar la puerta y escucho bajito como si viniera desde el vidrio del balcón. No quiero estar sola. Si te atreves a contar tu historia, escríbeme en mis redes sociales para un próximo capítulo. Y si te quedaste hasta el final, comenta este emoji y recomiéndanos con las personas que crees que les gustaría este tipo de historias. Espero puedas dormir bien y nos vemos en una trágica ocasión. Esto fue Terror en Corto.